o conceptos humanos suyos y no revelación de Dios. ¿Cierto? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén, aleluya, gloria. Entonces, empecemos por ahí, por la principal piedra del ángulo, ¿cierto, hermanos? Le vamos a preguntar a la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, ¿cierto? Señor Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Marcos 12:32, él responde, y responde lo mismo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué pasaba ahí? De los que estaban ahí escuchando al Señor Jesús, todos tenían una mentalidad como politeísta. ¿Quiénes estaban escuchando ahí al Señor? Eran israelitas que creían en la teología de Moisés. Eran israelitas que creían y que se les había repetido muchísimas veces: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Eran israelitas que se les había circuncidado al 8º día. Eran israelitas, gloria al Señor, que se les había enseñado a guardar la ley, ¿cierto? Bendito es el Señor, y en la ley ese era el primer mandamiento. Amén. Y tenían que repetirle eso a sus hijos cuando fueran por el camino, al entrar, al salir, antes de acostarse, al levantarse. Tenían que atarle eso en las manos, en el cuello, aquí en las piernas, gloria al Señor. Esos letreros así en los linteles, esto es un lintel, en el lintel, bendito sea el Señor. El muchacho iba caminando y encontraba ahí en hebreo que decía: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se miraba el brazo: uy, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de pronto, por ende o alguna cosa, se miraba la pierna, se acordaba: gloria al Señor Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el padre, cuando iban a trabajar, le decía: oiga mijo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, bendito sea el Señor Jesús. Y la mamá, cuando iba a cocinar con la niña, le decía: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces con ellos estaba hablando Jesús. Amén. Es diferente cuando usted tiene un pensamiento trinitario, embotado, religioso, que debe ser reprendido en el nombre de Jesús. Amén. Pero cuando usted puede pensar por el Espíritu y comienza a meterse allá en esa escena, gloria al Señor, que ellos son israelitas, que ellos tienen una teología mosaica, que ellos son criados bajo la Shemá de Israel, entonces usted comienza a comprender qué era lo que estaba pasando ahí cuando le estaban preguntando a Jesús. Pero sí había un pensamiento de ellos. Ellos estaban diciendo: entonces, ¿quién es este? ¿Cierto? Que perdona pecados. También había un cruce para ellos ahí. ¿Cómo así si es que Jesús perdona pecados? Amén. Y Él dice en su palabra que solo Dios puede perdonar pecados. Pero cuando le preguntamos que el principal mandamiento dice que solo hay un Dios, pero ese único Dios es el único que perdona pecados. Y ese único Dios es el único que camina sobre las aguas. Pero este personaje también camina sobre las aguas. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿quién es este? Amén, aleluya. Los que habían estudiado la Biblia pensaban: ¿quién es este? Amén. Los israelitas estaban pensando en todo momento: ¿quién es este? Y él decía todo el tiempo: Hijo de Dios soy, Hijo de Dios soy, Hijo de Dios soy. Gloria al Señor, porque es que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Algunos se atreven, yo tengo muchos teólogos que a veces se meten en mis redes a tratar de meterle un pensamiento trinitario politeísta. Bendito es el Señor Jesús. Y yo les digo a ellos en esta mañana o en esta tarde, ya en el nombre de Jesús:
Para poder entender realmente quién es Jesús, tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Ser inspirados por el Espíritu Santo, ser enseñados y movidos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús y ser humildes, hermanos, porque la revelación de Dios no llega solamente con teología humana. Hay teología trinitaria, hay teología dualista, hay teología de otras religiones, hay teología de la religión tradicional, pero ninguna de esas teologías me permite conocer a Dios. Pero ¿quién me permite a mí conocer a Dios? ¿Cómo conozco yo a Dios? Por su mismo Espíritu. La palabra de Dios dice, lo que hay en el hombre, ¿cierto? Lo sabe el Espíritu del hombre, gloria al Señor Jesús. Pero lo que hay en Dios, lo sabe el Espíritu de Dios, gloria al Señor. Entonces yo puedo entender las cosas de Dios, es por el Espíritu de Él mismo, por el Espíritu de Dios. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor Jesús. Nadie, los secretos del hombre los conoce el Espíritu del hombre. Su Espíritu sabe todos sus secretos, todo lo que usted es. Y así dice la palabra de Dios, que los secretos de Dios, lo que es Dios, eso lo conoce su Espíritu, el Espíritu de Dios. Pero no es que es otro Dios, es su Espíritu. No es que su Espíritu es otro usted. No es que el espíritu de Adán es otro espíritu, otro Adán, la segunda persona de Adán. No, es el espíritu de Adán. Es el mismo Adán en espíritu, gloria al Señor Jesús. Pues el espíritu que había en el Señor Jesús, la palabra de Dios dice que era el espíritu eterno. Allá en Hebreos dice, en Hebreos 12 dice que Él se ofreció a sí mismo mediante el espíritu eterno. Así dice la palabra de Dios. El espíritu eterno que es Dios, que es el mismo Padre, que es el Todopoderoso, es el que moraba en Él. Su espíritu es el mismo Padre eterno. Denle una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces estos que estaban allí con el Señor Jesús, sabemos que ya habían sido unas personas no como usted y yo. Por eso es que cuando yo me voy a leer la Biblia sin entender costumbres judías, sin saber cómo pensaban los judíos, sin saber con quién estaba hablando ahí el Señor, ni qué era lo que ellos pensaban y entendían, no puedo comprender la Biblia de esa manera. Si yo me voy a leer la Biblia pensando en una teología politeísta, no voy a poder comprender ahí la palabra de Dios, porque Él estaba hablando era con personas que habían sido educadas con un monoteísmo, amén, con una teología de Moisés, una teología que era monoteísta pura. Amén, aleluya. Nunca Moisés les enseñó a ellos, les dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios es una unidad perfecta de tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Nunca les enseñó así. Siempre les dijo, fue, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sencillito, bendito sea el Señor. Nuestro Dios no es tres, nuestro Dios no es dos, nuestro Dios es uno, gloria al Señor Jesús, es sencillo. Si yo le digo a este niño entiende. Si yo le digo, Dios es uno, mire, así, uno solito, ¿cierto? Él entiende. Solo decirle, Dios es uno, sencillo, bendito sea el Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor Jesús, era una teología. Entonces ellos seguían preguntando, bueno, y este hombre Jesús, el Señor, ¿por qué perdona pecados? ¿Por qué camina sobre las aguas? ¿Por qué resucita muertos? Hasta algunos llegaban y decían, bueno, tiene demonios, porque por el príncipe de los demonios es que echa fuera a los demonios, porque él es el príncipe de los demonios. Algunos blasfemaron de esa manera. Otros decían, no, si no fuera de Dios no podía hacer estos milagros. Otros pensaban así de esa manera, bendito sea el Señor Jesús. Pero cada persona tenía un pensamiento. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, bendito sea el Señor Jesús. Y por eso yo le digo a los trinitarios, Él es eso, el Hijo del Dios viviente.
Bendito es el Señor Jesús. Pero ¿quién es ese hijo? No es solamente el hijo. En Isaías 9:6 nos dice: hijo nos es dado, pero ese hijo, ese niño tiene otro título: Dios fuerte y Padre eterno. Amén. En estos días sentí que me ofendía por las redes alguien, gloria al Señor, con eufemismos, de manera como se dice, el eufemismo es ofenderlo a uno con bonitas palabras, bendito sea el Señor Jesús. Pero sin embargo, cuando hice una pregunta, fue cuando me ofendieron, gloria al Señor Jesús, porque yo les dije a ellos la siguiente pregunta acerca de la unicidad. Bendito es el Señor. Estábamos hablando precisamente de esto, de la Trinidad, de la unicidad, de que Dios es uno, o que el Hijo es otro ser, o es el mismo, gloria al Señor Jesús. Estábamos en esos pensamientos, bendito es el Señor Jesús. Y yo les hice a ellos la pregunta ya sobre Isaías 9:6. Que según el contexto histórico, decía alguien, Jesús es llamado Padre Eterno, pero es el Hijo de Dios el que es llamado Padre Eterno. Entonces yo preguntaba, bueno, y entonces el Padre, que según ustedes no es el Hijo de Dios, ¿no es Padre Eterno? ¿O tenemos dos Padres eternos? Uno, Jesús, el Hijo de Dios, que dice, no, es que esos títulos de Padre Eterno, de Dios fuerte, le fueron dados al Hijo, no son títulos del Padre. Entonces el Padre no es Dios fuerte, le hice la pregunta. Entonces el Padre no es el Padre, no es el Padre Eterno porque Jesús es el Padre, o hay dos Padres eternos, uno es Jesús y el otro es el Padre. No pudo responder. Pero al contrario comenzó a decirme cosas, que estudie, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, pero no pudo responder. Bendito es el Señor Jesús, porque eso no lo pueden entender si usted no puede entender que el Padre y Jesús es el mismo ser. Amén. Amén. Tienen que aceptar esa verdad, porque si no le van a salir dos padres eternos. Y no solamente le van a salir dos padres eternos, le van a salir dos dioses fuertes. Nosotros utilizamos esos textos, bendito es el Señor Jesús, y ellos dicen, es que Jesús es el Dios fuerte. Pero ¿acaso la Biblia cuántos dioses fuertes nos hablan? Bendito es el Señor, denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, pero es para que lo analicemos, hermano, de esta mañana. Amén, gloria a Dios. En el Espíritu, hermano, estoy seguro que usted va a salir de aquí mañana, esta semana, la siguiente, y preciso se va a encontrar con alguien que lo va a poner contra la pared, en el nombre de Jesús, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Le va a salir un politeísta y le va a decir, explíqueme cómo es que Jesús es el mismo Padre, y le va a salir diciendo que allá en Isaías 9:6 todos esos títulos le pertenecen al Hijo nada más, que según el contexto histórico, yo no sé qué, de la teología, bendito es el Señor, y de pronto usted se va a quedar corto. Gloria al Señor, denle una alabanza al Señor Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Lo estamos analizando según ellos. Si el Hijo de Dios es el que recibe el título de Padre Eterno, bueno, entonces tenemos al Hijo de Dios con el título de Padre Eterno. Y el otro, el papá de él, o sea, el papá del que tiene el título de Padre Eterno, qué confusión. ¿El papá de él también es Padre Eterno? ¿O no es Padre Eterno? ¿O solo Jesús es el Padre Eterno y este es Padre de qué? ¿O no es Padre de qué? Bendito es el Señor Jesús. Todo porque no quieren aceptar, les dije yo, y eso fue lo que más duro les dio. Ustedes no quieren aceptar Isaías 9:6, bendito sea el Señor, que dice la palabra de Dios, que ese Hijo dado, que ese unigénito, que ese es el mismo Padre eterno y Dios fuerte, pero ellos no lo quieren aceptar. Denle una alabanza al Señor Jesús, denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Denle otra alabanza al Señor Gloria Jesús. al Señor Jesús, aleluya. Y si no lo quieren aceptar, entonces tendrán dos padres eternos. Tendrán dos dioses fuertes. Y luego dirán, no somos politeístas. Bueno, entonces ¿por qué creen dos? Bendito es el Señor Jesús. Denle una alabanza
al Señor Jesús. Aleluya. Se le dijo a Moisés, o Moisés más bien le dijo, también le transmitió esta misma enseñanza a todo el pueblo de Israel, allá en el Deuteronomio 4, 32 a 35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Deuteronomio 4, 32 al 35. Aleluya. No hay otro Señor, tampoco hay otro Señor. Y algo que yo quería hacer referencia, que me llama la atención, un día también hablando con un teólogo, bendito es el nombre del Señor, acerca de esto, en Timoteo, 1 Timoteo 6, 16, donde iniciamos, gloria al Señor Jesús. Y como dicen por ahí, si usted pone atención, pilla el detalle en esta mañana. Amén. 1 Timoteo 6, 14. Dice la palabra de Dios, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo a Timoteo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Yo le mostraba este texto, mire, Jesucristo es el único. Amén. Soberano, Rey de reyes. Y entonces me dijo, no, usted le han enseñado este texto mal. Se lo enseñaron mal. Aquí hablan dos. Me dijo, mire, aquí cuando dice, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, está hablando de Dios. Que el soberano Rey, o sea, el Dios eterno, el único, bueno, el Padre, va a mostrar a Jesús. En un momento indicado, Él mostrará a Jesús, gloria al Señor. Entonces, vamos a tomarlo como Él lo dijo. Amén. Vamos a tomarlo como Él lo dijo. Que Él mostrará al otro. Pero aquí está diciendo que ese Padre, gloria al Señor, que es el que va a mostrar al otro, estoy hablando según teología de ustedes, politeístas, que Él iba a mostrar, gloria al Señor, a otro, gloria al Señor Jesús, que Él iba a mostrar a Jesús, que este Rey de reyes y Señor de señores es el Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Bendito es el Señor. ¿Por qué recibe Jesús el título de Rey de reyes y Señor de señores? Que es el mismo título que ellos dicen aquí que es para el Padre. Que es el Padre que está presentando al Hijo, pero no, aquí está enseñando claramente, bendito sea el Señor, que es el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Está diciendo que ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en Apocalipsis 17, gloria al Señor, 14, dice que es el Rey de reyes y Señor de señores, es Jesús, el Cordero, gloria al Señor Jesús. O sea que el Cordero es el mismo Rey de reyes y Señor de señores. Y eso tiene concordancia cuando hay esa presentación de la iglesia, cuando dice que el Señor Jesús se presentará a la iglesia a sí mismo. Dice la palabra de Dios, porque es que no hay otro, hermano. Solo hay uno y es el Señor Rey de reyes y Señor de señores. Denle una alabanza al Señor, denle la gloria al Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús. Y eso, mi hermano, es lo que puede concordar con la teología mosaica, monoteísta, amén, del Antiguo Testamento. Lo otro no cuadraría. Un día de estos vamos a hacer un estudio cómo cuadrar lo otro y verá que no cuadra, y se lo va a mostrar que no cuadra por la Biblia. Den una alabanza más al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Bendito es su nombre santo. Amén. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a Dios. Esto es una lucha. Bendito es el Señor, porque siempre por donde están mirando, están viendo tres, o están viendo dos. Gloria al Señor Jesús. Aunque la Biblia siempre esté mostrando que hay un solo Dios. Bendito es el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, los israelitas no tenían idea de una pluralidad de personas en la divinidad. El plural intensivo simplemente significa el supremo Dios, o sea, la pluralidad a la que hacen referencia algunos teológicos o teólogos es el plural majestático o el plural, bendito sea el Señor Jesús, de los atributos y de la majestad de Dios. Amén. Aleluya. Ese es el plural, como se escribe en hebreo está hablando de un plural de majestad, de atributos, de lo que Él es. Bendito es el Señor que tiene muchísimos atributos, gloria al Señor, que es todopoderoso, santo, omnisciente, omnipresente, bendito es el Señor, omnisapiente, y muchos atributos más que Él tiene. Bendito es el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria. Pero no quiere decir que el Rey de Israel, el omnipotente, el sabio Dios, el Padre eterno, el Dios fuerte, el Espíritu eterno, y cada vez que nombro uno de sus títulos, de sus atributos, bueno, o de sus nombres, sea un Dios diferente. Es el mismo Dios. Denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a leer aquí Isaías 43:10, gloria al Señor Jesús. Lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante que usted conozca a su Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que en eso es que nosotros debemos gloriarnos, en entenderlo y conocerlo, dice. Amén. Aleluya. En esto ha de gloriarse el que tenga que gloriarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios y no hay más. Amén. En eso es que debe gloriarse alguien. Dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él es, y le está diciendo a Israel que ustedes son los testigos. A Israel le llama su siervo, gloria al Señor Jesús, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no hubo Dios, ni lo será después de mí, gloria al Señor Jesús. Y en Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Aleluya. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 44:8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, que no hay Dios sino yo. ¿Podemos entender eso? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Como si yo dijera, no hay Octavio sino yo. Entonces, ¿cuántos Octavios usted va a buscar? Uno solo. No hay Octavios sino yo. Uno solo. Pero van a buscar ellos entonces otros Octavios. El Señor está diciendo, no hay Dios sino yo. ¿Cierto? Y ahí no paran. Sino que Él dice, ni siquiera fuerte, no hay fuerte. No conozco ninguno. Amén. Esto parece sencillo, no hay fuerte. Y entonces, si Jesús no es este Dios que está hablando aquí, la Biblia dice que Jesús es la roca fuerte, inconmovible de los siglos. Amén. La Biblia dice que al Señor Jesús se le da alabanza, se le da honra allá en Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. La Biblia le llama, como ellos mismos dicen,
A Jesús el Señor le llama, ellos dicen que es un título que tiene solo el Hijo, y en ese título que Dios dice le llama Padre Eterno y le llaman Dios Fuerte. Bendito es el Señor, pero aquí el Padre dice que no conoce ningún otro, que no conoce ni siquiera, no hay fuerte, bendito sea el Señor. Entonces ese Hijo que ellos dicen que recibe el título de Dios Fuerte, aquí lo está diciendo el único Dios que no es fuerte entonces. Porque aquí este único Dios está diciendo que Él no conoce otro Dios. Amén. Así que ese Dios fuerte de Isaías 9:6, la aplicación correcta es esa, que el Padre Eterno, el Hijo que nos es dado, que es el mismo Hijo unigénito, que es el mismo Hijo de Dios, que es el mismo Hijo del hombre, que es el mismo Dios manifestado en carne, que es Dios con nosotros, Emmanuel, es el único Dios verdadero y la vida eterna, primera de Juan 5:20. Ese Hijo de Dios es el mismo Padre Eterno. Amén, aleluya, gloria a Dios. Esa es la aplicación para que todo concuerde. Amén. Bendito es el Señor. Y lógico que no va a conocer fuerte a ningún otro, porque solo hay uno. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor. No conozco ninguno, dice. Bendito sea el Señor. No sé si a usted le alegra esto. Amén, gloria a Dios. Conocerlo, porque si usted conoce a su Dios, amén. La Biblia dice el pueblo que conoce a su Dios. Amén, gloria a Dios. No está hablando de otro pueblo. Amén. El pueblo que no conoce a su Dios no se esfuerza. Pero la Biblia dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Amén. Gloria al Señor Jesús, porque conoce una revelación más grande. Bendito sea el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a su nombre santo. Bendito es el Señor Jesús. Y con este texto, no sé si lo dejamos hasta acá. ¿Qué dicen, hermano? Isaías 44:24 dice la palabra de Dios. Así dice Jehová, tu Redentor. Otra versión dice, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, escuchemos esto, hermano, el Señor que te formó desde el vientre. Pero aquí estaba hablándole a Israel, oiga, a un israelita, o hoy en día puede estar hablándonos a nosotros, a un israelita espiritual. Amén. Amén. Oye, Israel, ¿cierto? El Redentor que te formó desde el vientre, yo, el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Amén, aleluya. Amén. Que extiendo la tierra por mí mismo, o sea, no mando a otro. Pero si usted se vaya a Juan, bendito sea el Señor Jesús, en el capítulo 1 de Juan, hablando del Señor Jesús, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, gloria al Señor. Pero aquí este personaje del Antiguo Testamento está diciendo que él extiende solo los cielos. O sea que si Jesús fuera otro, este personaje estaría mintiendo del Antiguo Testamento, ¿ven? O alguno de los dos es el que formó la tierra. Pero entonces la Biblia se contradeciría toda, porque habría un creador que es Jesús y otro creador que es Dios el Padre. Amén, bendito es el Señor. Y no podemos decir que es que el uno le ayudó al otro, o que la hicieron entre los dos, porque la palabra de Dios dice, yo que lo hago todo, que extiendo solo. No podemos decir que fueron los dos haciendo la creación, porque la misma palabra de Dios dice, yo que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Amén, aleluya. O sea que no estaban los tres ahí creando, ni habían dos creando, ni había una trinidad que es tres y es uno y es uno y es tres y es tres y es uno al mismo tiempo. No, eso no había ahí. Bendito sea el Señor. Ahí había un solo Dios creando, extendiendo los cielos y la tierra por sí mismo, no con la ayuda de nadie. Denle una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús. Y en Isaías 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol, ¿dónde nacerá el sol? Hasta donde se pone, gloria al Señor Jesús, que no hay más que yo, el Señor,
y ninguno más que yo. Que formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Gloria al Señor. Den una alabanza más al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Yo hice la tierra, Isaías 45:12, y creé sobre ella al hombre. ¿Quién la hizo? Dios. El Padre, ¿cierto? Y allá el Señor Jesús en el Juan capítulo 1 dice que el mundo lo hizo fue Él. Amén. Pero si ellos ven a Jesús como un hijo, creando aparte del Padre, entonces se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque allá en San Juan capítulo 1 es el Hijo el que dice que Él hizo el mundo. Pero acá en el Nuevo Testamento es el Padre el que dice que lo hizo Él solo. Bendito es el Señor, y todavía asegura más, que lo hizo solo y que no lo hizo con nadie más, que lo hizo por sí mismo. Mire, y aquí dice: yo hice la tierra también, y que la tierra no es el mismo mundo. Hago yo la pregunta, o es que el mundo es una cosa y la tierra es otra cosa. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y todo el ejército también los cielos lo hizo. Yo lo desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén, aleluya. Entonces la única forma de que cuadre la Biblia es que le creamos a la Biblia y que podamos entender que hay un solo Dios. Amén. Y que aunque yo no lo pueda entender en mi mente, y quizás haya muchas cosas que yo no pueda explicar, bendito sea el Señor Jesús, yo pueda entender que sí hay un Hijo de Dios que derramó la sangre por mí en la cruz del Calvario, un Hijo de Dios que es bendito, que es santo, bendito sea el Señor, pero que la Biblia enseña que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que también es el Padre eterno, bendito es el Señor Jesús. Amén. Que yo entienda eso. Y que yo sea capaz de creerle a Dios que Él fue capaz de ser Hijo de Dios sin dejar de ser Padre, y fue capaz de ser Padre eterno sin dejar de ser Hijo de Dios. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Que yo sea capaz de entender eso. Nosotros no blasfemamos del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, y nosotros no estamos en contra del Hijo de Dios. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, bendito sea el Señor, y nosotros creemos que Él derramó su sangre por nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros adoramos, para los que están en las redes, al Espíritu Santo. Lo adoramos aquí en esta tarde. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Nosotros no tenemos espíritu de error. Nosotros tenemos el Espíritu del Dios vivo. Denle una alabanza al Señor Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Más bien la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Cierto? Amén. Pero sin embargo este mismo San Pablo dice: sin embargo, aunque para otras personas, ¿cierto?, Amén. haya muchos dioses y muchos señores, ¿cierto? Amén. Para ellos hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Bendito sea el Señor Jesús. Y ese es el Señor Jesús. Denle una alabanza más al Señor Jesús. Pero eso es una revelación, mi hermano. Amén, gloria Una a Dios. revelación de Dios. Y vamos a leer un último texto, Amén. porque eso hay muchísimo. Amén, gloria a Dios. Isaías, yo hace como 20 años eso lo subrayaba todo, porque todo Isaías habla de unicidad. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor? Y escuche esto que dice aquí: yo el Señor, y no hay más Dios que yo. No sé si usted crea eso. Amén. No sé si usted que me oye por las redes crea eso. Amén, aleluya, gloria a Pero él Dios. dice: no hay Dios, no hay más Dios que yo. Amén. Gloria al Señor. Y en otro lugar dice: no conozco ninguno. En Amén. otro lugar dice que Él hace la tierra solito, por sí mismo,
que no la hizo con ayudante. Gloria al Señor Jesús. Denle una alabanza más al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. No hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Amén. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y ahí viene la ñapa. Porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Dice él. Bueno, algunos quieren contradecirlo a él. Dios grita, dice que la sabiduría clama. Para los teólogos en esta tarde, la sabiduría clama, ¿cierto? Desde lo alto, los que han leído Proverbios, gloria al Señor Jesús, y le dice a los simples, vengan y aprendan sabiduría. Todo el tiempo les está gritando, les está clamando, les está diciendo, bendito sea el Señor, pero ellos no escuchan a la sabiduría. La sabiduría es la que está hablando, y la sabiduría es la que está diciendo, porque yo soy Dios. Amén. Y no hay más. Amén. Pero la Biblia dice, ellos son simples y no la oyen. Ellos prefieren poner sus propios contextos y tratan de meter a la teología allá mosaica, a la teología de Abraham, a la teología del Pentateuco, tratan de meterle ahí un politeísmo, tratan de meterle ahí una trinidad, tratan de meterle ahí tres dioses que no les pueden acomodar por ninguna parte. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Es mejor creer que ese Hijo de Dios, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es el Príncipe de Paz, que es el Padre Eterno, que es el Dios fuerte, que es el Señor de señores y Rey de reyes, como acabamos de leer, que es el Todopoderoso, que es el Alfa y el fin, el principio y el fin, que es, el que era y el que ha de venir. Es mejor creer, como dice la Biblia, es mejor creer que hay un solo Dios, es mejor adorar a un solo Dios, seguir creyendo como creían los israelitas, seguir creyendo como creían los apóstoles. Gloria al Señor Jesús, creer como creía Moisés. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Dios es uno y uno su nombre, dice la palabra de Dios. Dios, aleluya. Y dice que en ningún otro hay salvación. Y podríamos seguir hablando de esto. Bendito es el Señor Jesús, porque la palabra de Dios nos enseña claramente que Él no le da la gloria a ningún otro. Amigo, es por eso que el Hijo de Dios no puede ser otro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Claro como el agua. Amén, gloria. El Hijo de Dios no puede ser otro. Amén. Porque si fuera otro, le estaría dando la gloria a otro. Amén. Así de sencillo. Ellos enseñan que es otro, que es otra persona, que es distinto. Bendito sea el Señor, así enseñan. Pero la Biblia no puede hacer eso, porque si Él es otro, entonces Él estaría dándole la gloria a otro, dejando que le den la gloria a otro, compartiendo su gloria, hermano. Y estaría mintiendo al Antiguo Testamento, donde Él dijo que a ningún otro daré mi gloria. Amén. Amén. Y si le dan la gloria al Hijo de Dios y no fuera el mismo Padre, le estarían dando la gloria a otro. Pero si le están dando la gloria al Hijo de Dios, por eso es que dice la palabra de Dios que el que honra al Padre, honra al Hijo. Si usted honra al Hijo, honra al Padre, porque es que el Padre y el Hijo es el mismo ser. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús, solo que en diferente modo. En un momento manifestado en carne, pero al manifestarse en carne no dejó de ser Dios, el eterno Dios. Y por su Espíritu Santo era que Él hacía las obras, sanaba y todas esas obras. Bendito es el Señor. Pero como humano, Él era completamente humano, que algunas cosas no las sabía, le daba hambre, le daba sed, no sabía el día ni la hora de la venida. Bendito es el Señor Jesús, pero como Dios sabía todas las cosas. Porque es que en Él había dos naturalezas, una humana y una divina. Y ahí es donde la gente pelea y patina en eso. Bendito es el Señor, porque quiere explicar. Yo una vez le decía a algunos, creo que a mi hijo le enseñaba de esa manera. Usted le dicen haga una limonada aquí en Colombia, y usted coge azúcar, coge agua y le exprime un limón. Y bate.
Y ahí está la limonadita, se la toma, gloria al Señor Jesús. Pero ustedes le dicen, explíqueme cómo es que Dios es Padre y es Hijo al mismo tiempo, sin ser dos, pero siendo al mismo tiempo diferentes en modo, porque el uno es humano, el otro usted no lo va a poder explicar, como el que enseña una limonadita. Bendito es el Señor. Pero la palabra de Dios enseña, gloria al Señor Jesús, que Dios es uno y uno su nombre. Y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre, también lo dice la profecía. Y dice que solamente invocando el nombre del Señor seremos salvos, gloria al Señor Jesús. Y el nombre del Señor, según Joel 2:28, el nombre del Señor que Pedro dijo que esa era la profecía de Joel 2:28, es allá en Hechos 2:38, donde él dijo, aquí se cumplió la profecía de Joel 2:28. Él lo dice ahí claramente, que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo, ¿cierto? Y ahí invocaron ¿qué nombre? El de Jesús. ¿Por qué no invocan los otros nombres? ¿Por qué no bautizan en el nombre de Yahvé? ¿Por qué no invocan los tres nombres si son tres nombres? Pero aún así, los mismos, algunos teólogos serios dicen que Mateo 28 y 19 está cambiado, fue arreglado, no está como viene en el original. Que algunas Biblias antiguas decían ahí claramente que era en el nombre de Jesús, hermano. Bendito sea el Señor, para cuadrar todavía más la doctrina, porque en ningún otro hay salvación. Amén, aleluya. Y en San Lucas dice eso, que se predicase arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Estamos predicando aquí en la playita arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Amén. Esté en pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta revelación que el Señor nos ha dado acerca de la unicidad. Gloria al Señor Jesús. O sea que Moisés tenía una teología trinitaria. Amén, gloria a Dios. No. Moisés tenía una teología de una unicidad pura, monoteísta pura. Bendito sea el Señor. Y a mí me toca edificarme sobre ese profeta. Es lo que manda la Biblia. Sobre ese profeta no lo puedo descartar. Edificado sobre los apóstoles y profetas, ¿cierto? Y sobre la principal piedra, Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo lo mismo. Dios es uno. Así dijo el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ellos esperaban que Él dijera, Dios es uno y yo soy ese Dios. Tal vez ellos esperaban eso así, ¿no? Los politeístas no se conforman con las sanas palabras del Señor. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, Señor, es para ti. Sentimos, Señor, tu Espíritu Santo. Sabemos que tú eres el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias porque pudimos estar aquí delante de tu presencia, buscando tu rostro, aprendiendo cada día más de ti, Señor. Dirígenos, oh Señor, dirígenos, Dios Todopoderoso, enséñanos, Señor Jesucristo, cada día más. Revélanos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque he podido entender más de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos, Señor Jesús. Amén. Hermano que quiera ofrendar. Gloria a Dios.